conocer qué es un percentil. Nos dice que un percentil es una medida de estadística que indica el valor por debajo de lo cual se encuentra un por ciento, el porcentaje en lo cual es un conjunto de datos ordenados. Se conoce como percentil o centil una de las frecuencias medidas de posición de datos, la cual implica la división del total de ello, de todo aquello que se pueda estar midiendo para obtener partes iguales. De otro modo, los percentiles son cada una de las posiciones en que ocupan los datos, cuando se divide una totalidad de los datos existentes en 100 partes, marcando la posición que indica por debajo de sí a un tanto por ciento determinado a la población que corresponde. Saber qué es y cómo calcular un percentil, aunque no lo parezca, puede ser de gran utilidad en múltiples ámbitos. El percentil no deja de ser un valor que nos permite realizar comparaciones y ordenaciones entre sujetos, casos o grados de existencia de un factor o variable en un conjunto. Y es algo que nos permite trabajar a un nivel muy comprensible con conjuntos de datos más o menos amplios y establecer una posición para lo que estamos obteniendo. Entre los tipos de percentiles tenemos el percentil 25, que indica el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los datos. Después tenemos el percentil 50, que también es conocido como la mediana, e indica el valor por debajo del cual se encuentra el 50% de los datos. Y por último tenemos el percentil 75, que indica el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los datos. Siguiendo con la exposición, les hablaré sobre las fórmulas para calcular el percentil. En los datos no agrupados encontramos dos fórmulas para poder hallar la posición del percentil, donde la primera es k por n sobre 100 y la segunda es k por n más 1 sobre 100. Son algo similares. K va a tomar valores de 1 hasta 99. N es el número total de datos y como denominador el número es 100, es decir, que es el percentil, o sea, se divide en 100 partes iguales. Pero se preguntarán por qué dos fórmulas. Porque esta fórmula se va a utilizar para hallar la posición del percentil cuando el número total de datos es par y esta cuando el número total de datos es impar. Ahora tenemos otra fórmula para poder hallar el valor del percentil en datos agrupados. Es esta, donde LI es el límite inferior del intervalo donde está el percentil, más K por N sobre 100, que como ya vimos, se va a hallar así la posición del percentil, por FI menos 1, que es la frecuencia acumulada del intervalo anterior donde está el percentil, todo sobre FI, que es la frecuencia absoluta del intervalo donde está el percentil, y todo esto por C, que viene a ser la amplitud del intervalo donde estará el percentil a estudiar. En conclusión, se va a utilizar dos fórmulas. La primera, que como ya conocemos y ya también le expliqué anteriormente, que es K por N sobre 100, que con esta se va a poder hallar la posición del percentil. Una vez hallada con esta fórmula la posición del percentil, pasamos a esta fórmula para poder hallar el valor del percentil. Ahora les daré pase a mis compañeras para que les pueda explicar con uno de los ejemplos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, yo les voy a resolver el ejercicio de percentil 75. Como podemos ver, acá está el problema. De 20 estudiantes tenemos una nota de un examen. Nos piden calcular el percentil 75. Aquí están las notas. Para hallar este percentil, vamos a usar primero la primera fórmula, que es la fórmula de orden, donde K es el número percentil y N es el número total de datos. Y él va a ir sobre 100. Primero, ordenamos los números de menor a mayor, como podemos ver, como podemos visualizar aquí. Y el total
de datos tenemos 20. Primero para hallar el orden, usamos esta fórmula de K por N sobre 100. Entonces hacemos igual. K, dije que era el número de percentil, por N, que es el número total de datos. Todo sobre 100. Sí, el orden es 15. Si contamos de orden de que hemos ordenado nuestro número de menor a mayor, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, el percentil 75 sería 9. Si tenemos datos no agrupados y datos pequeños, podemos usar la fórmula, que es igual percentil.x. En matriz seleccionamos todos los datos ya ordenados de menor a mayor. Punto y coma. La K es 35, pero aquí lo vamos a poner en decimal, 0.75. Y nos saldría el percentil de 75, que es 9. Gracias. Siguiendo con otro ejemplo, aquí vamos allá, acá tenemos datos agrupados, vamos allá en percentil 75. El problema es, consultamos 50 personas sobre cuál era su edad y obtuvimos los siguientes datos. Como podemos observar, este es un problema de datos agrupados. Para resolver este problema y hallar el percentil, usaremos dos fórmulas. La primera, como ya le había hablado, la fórmula de orden, y la siguiente fórmula, ¿no? Para datos agrupados, que es esta. Realizamos nuestra tabla de frecuencia, como podemos observar aquí. El total de datos, que es 50. Primero, hallaremos la primera fórmula, que es la de orden, que es igual K, que es 75, por N, que es el total de datos, 50, sobre... Nos salió 38. Nos vamos a nuestra frecuencia absoluta acumulada y está entre 37 y 43. Se basa a 43. Adentro del 43 está. Sombreamos. Ahora, para hallar la siguiente fórmula y hallar el percentil 75, usamos esta fórmula. ¿Podemos hallar? Sí. Siguiente fórmula. Vamos allá primero, que es la LI, que es el límite inferior del intervalo. Como vimos, la frecuencia, el 38 está en la frecuencia absoluta de 43. El límite inferior es 55. Lo ponemos aquí. Seguimos con K por N sobre 100. Como ya lo resolvimos, nos salió 38. La frecuencia absoluta acumulada menos 1, eso quiere decir, si está la frecuencia absoluta acumulada, el 38 pertenece a 43, menos 1 es la anterior, entonces es 37. Fi minúscula, que es la frecuencia absoluta, se halla de que tenemos sombreado, nos vamos aquí, y es 6. La amplitud del intervalo. Aquí la amplitud restamos. Para hallarlo, hacemos lo siguiente. Igual 64 menos 55. 64 menos 55. Para que nos salga la amplitud, es 9. La amplitud del intervalo. Eso quiere decir que de 54, de 55 a 64 tenemos 9 números. ¿Sí? Ahora sí, reemplazamos para allá la siguiente fórmula y el percentil. Ponemos igual
El límite inferior que le dije, el intervalo es 55. Más, abrimos paréntesis, K por N sobre 100 que hallamos fue 38. Sería menos FI menos 1, que dijimos que la frecuencia absoluta acumulada de 43 menos 1 es 37, que se ubica aquí. Cerramos paréntesis. Todo esto sobre FI, que es la frecuencia absoluta, que es 6, por la amplitud que hallamos que fue 9. Nos salió 56. Entonces, el percentil es 35, es 56. Eso quiere decir que de la edad 10 hasta 56 años tiene un 75%. Y de 56 para adelante a 73 es solo un 25%. Gracias. Continuando con la exposición, yo explicaré un ejercicio sobre el percentil 25 con datos no agrupados. Antes de desarrollar nuestro problema o ejercicio, vamos a pasar a recordar algunas fórmulas que nos ayudarán a resolverlo. Nos dicen que cuando tenemos datos no agrupados y n es par, vamos a utilizar la fórmula pk es igual a k por n sobre 100. Cuando tenemos datos no agrupados y n es impar, vamos a utilizar pk es igual a k por n más 1 sobre 100. Nos dicen que k va a ser nuestro percentil deseado o la posición que vamos a hallar y n sería el total de datos. Ahora sí, vamos a pasar a desarrollar nuestro problema con datos no agrupados. Nos dice, calcular el percentil 25 en los siguientes datos, que son 3, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 18 y 20. Vamos a pasar a hallar aquellos datos que nos van a ayudar a desarrollar este problema. En este caso, vamos a hallar n, que n nos dice que es el total de datos. En este ejercicio tenemos un total de datos de 9. Entonces, nuestro n sería 9. Y nuestro k, que sería la posición que vamos a hallar o el percentil que vamos a hallar, que sería 25. Entonces, nuestro k va a ser 25. Ahora, ¿qué podemos observar acá? Que nuestro n es igual a 9 y 9 es un número impar. Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, aquellas fórmulas que nos iban a ayudar a resolver este problema, nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar la segunda fórmula, que es para cuando n es impar. Entonces, colocamos nuestra fórmula que nos servirá para hallar la posición. Entonces, reemplazamos con los datos que ya hallamos anteriormente. K, reemplazamos que sería 25 por n, que sería 9, que ya lo hallamos, más 1, cierro paréntesis, sobre 100. Nos da, o lo operamos, y nos da que 25 por 9 más 1, que sería 10, nos da 250. Sobre o entre 100 nos da 250. 250 entre 100 nos da 2,5. Que redondeando nos da 3 enteros. ¿Qué nos va a indicar este 3? Ese 3, como ya lo había mencionado, va a indicar la posición entre nuestros datos. Como en este ejercicio ya tenemos los datos ordenados de manera creciente, podemos empezar a contar. Entonces, esta sería la posición número 1, la posición número 2 y la posición número 3 sería aquel dato, que es la posición que estamos buscando. Entonces, podemos decir
que nuestro percentil 25 es igual a nuestro dato que acabamos de ubicar, 8. Entonces, nuestro resultado del percentil 25 sería 8. Continuando, ahora vamos a realizar un ejercicio con el percentil 25 con datos agrupados. En este problema nos dice, en la siguiente tabla de frecuencia se encuentra la distribución del gasto en soles de 50 turistas en el último día de vacaciones. Hallar el percentil 25. Como observamos, acá nos están brindando una tabla de frecuencias donde en la primera columna nos brinda los soles que están gastando los turistas en ese último día de vacaciones. En la segunda columna está la frecuencia absoluta y en la tercera columna está la frecuencia absoluta acumulada. Primero vamos a pasar a hallar aquellos datos que nos van a facilitar desarrollar este ejercicio. Hallamos el valor de K. En este caso, K es el percentil deseado que vamos a buscar, ¿no? Que en este caso es 25. Entonces, nuestro K sería el valor de 25. Y nuestro N, como ya habíamos mencionado anteriormente, es el total de datos. En este caso, la tabla de frecuencia nos está brindando un total de datos de 50. Entonces, nuestro N es 50. Pero cuando hallamos un percentil 25, tenemos que saber la clase que lo contiene. Entonces, para hallar eso, vamos a reemplazar la siguiente fórmula, que es K por N sobre 100. Y reemplazamos con los datos que ya hallamos. En este caso, K, que vendría a ser 25 por 50, que es el valor de N, ¿no? Sobre 100. Que esta operación nos está dando el resultado de 12,5. Este dato nos va a servir para buscar un número igual o mayor en la columna de frecuencia absoluta acumulada. En este caso, trabajaríamos con el 14. Y nos enfocaríamos en esta fila. Entonces, como ya sabemos o ya identificamos con la fila que vamos a trabajar, vamos a pasar a reemplazar aquella fórmula que nos ayuda para hallar o resolver el percentil con datos agrupados, que es PK es igual al límite inferior más, entre paréntesis, K por N sobre 100 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta por la amplitud. Como ya identificamos con la fila que vamos a trabajar, vamos a reemplazar. Entonces, vamos a hallar percentil, en este caso nos están pidiendo percentil 25, es igual al límite inferior. En esta fila, el límite inferior sería 70. Se ubica en el intervalo. 70 sería el límite inferior y 80 sería el límite superior. Entonces, como límite interior, vamos a reemplazar el número 70. Más, entre paréntesis, K por N sobre 100. En este caso, ya habíamos resuelto esta fórmula y nos sale el resultado de 12,15. Entonces, ya de frente podemos reemplazar el dato. Entonces, K por N sobre 100 es igual a 12,15. Nos dicen menos la frecuencia absoluta
acumulada anterior. Como estamos trabajando con esta fila o con el 14, la frecuencia absoluta acumulada anterior vendría a ser el número 10. Entonces, colocamos 12,5 menos 10, que sería la frecuencia absoluta acumulada anterior, sobre la frecuencia absoluta de esa fila, que entonces la frecuencia absoluta vendría a ser 4, entre 4. Cerramos paréntesis por la amplitud. ¿Qué vendría a ser la amplitud? La amplitud es la diferencia o la resta entre el límite inferior menos el límite superior menos el límite inferior, que en este caso sería 80 menos 70, que sería 10. Una vez que ya tenemos todos los datos reemplazados, empezamos a operar. Y operamos primero el paréntesis, claro. Bajamos el 70 y operamos. En este caso, 12,5 menos 10 entre 4 nos da un resultado de 0,625. Y bajamos el por 10 de la amplitud. Operamos, seguimos operando. En este caso, multiplicamos primero, que nos da el resultado de 0,625 por 10 nos da 6,25. Realizamos la suma y nos da un resultado de 76,25. Entonces, cuando estamos hallando percentiles, es un porcentaje. Entonces podemos decir que el 25% de los turistas están gastando una cantidad igual o menor a 76,25 soles. Y ese sería el resultado de este problema matemático. Gracias.